Muy bien, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Realmente los preparativos que tuvo este conversatorio, tanto con Carlos como con la doctora, han sido muy nutritivos para todos, ¿no? Porque nos pusimos a charlar, como vamos a charlar ahora, ¿sí? Y fuimos mezclando temas a los que nos dedicamos cada uno. Y bueno, la idea fue esa, ¿no? Tratar de que salga así como salieron en las reuniones previas, esta charla que vamos a tener, que tiene como núcleo, digamos, de atención lo que es las tormentas, pero que vamos a ir hablando de todo un poco. Recién veíamos el video institucional del Servicio Meteorológico, y un poco resumía, ¿no? Al principio, resumía todo lo que ha ido evolucionando en la historia de la meteorología y cómo aquí desde Córdoba nosotros hemos aportado para que nuestro país esté en un nivel bastante importante en cuanto a la investigación, a la medición y demás. La medición, la medición de la información, la medición de la atmósfera, es el primer eslabón y el más importante que tenemos, ¿sí? Y eso lo resaltó tanto Silvana como el video, ¿no? Y eso justamente sirve en el caso de ya la meteorología de predicción y de análisis, tener eh, un, una composición de datos, tanto de una estación como de una red de datos de información, a nosotros nos ha servido y nos sirve para generar nuestro primer diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico sobre el estado del tiempo. A medida que han pasado las décadas, se han ido determinando patrones de comportamiento de la atmósfera que medianamente son los que habitualmente con los que convivimos, ¿sí? Dentro de esos patrones de comportamiento de la atmósfera han aparecido las tormentas como un fenómeno espectacular, ¿sí? Al que nos gusta sacarle fotos, el que nos gusta vivirlo, aunque sabemos que es sumamente agresivo y riesgoso, ¿no? Bueno, una tormenta. Eh, Técnicamente, ¿qué es? Bueno, se desarrolla alrededor de lo que es, o dentro de lo que es una nube de gran estructura vertical, que le llamamos cumulonimbus, ¿sí? Y a partir de ahí empiezan a aparecer todos los factores meteorológicos que la acompañan: la ráfaga de viento, las lluvias, la actividad eléctrica, la caída de granizo, ¿sí? ¿Sí? Que para eso está ella hoy acá. Así que, bueno, justamente lo que vamos a hablar un poquito es cómo eso está a esta altura, ¿no? En estos tiempos, ¿sí? Porque también veíamos ahí el tema de las alertas y demás, que vamos a ir aclarando un poco a medida de que vayamos conversando. El tema de la predicción de las tormentas, para nosotros los meteorólogos, es quizás el fenómeno más difícil de prever, y siempre teniendo poco tiempo, digamos, a la hora de establecer zonas y lugares, porque es un fenómeno que necesita que haya humedad, que haya inestabilidad, que haya una estructura de la temperatura en la atmósfera como para que se desarrolle, y algo que lo genere, ¿sí? Cuando ese algo que lo genere es un patrón un poco más amplio, de una escala más grande, por ahí las posibilidades de predicción son más cercanas en cuanto al horario de ocurrencia, el lugar de ocurrencia. Pero cuando los patrones son un poco difusos, como por ejemplo en nuestras sierras, ¿sí? Las tormentas pueden aparecer en un valle o en otro, ¿sí? Y en realidad lo que podemos hacer previamente es quizás delimitar un poco la región donde esa humedad, esa inestabilidad están concurriendo para la posibilidad de la formación de tormentas. Justamente, Carlos les va a contar un poquito desde el punto de vista de la medición, qué es lo que tenemos aquí en Córdoba, ¿no? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y justamente cuando, como bien lo contaba Gerardo y Lucía, cuando planteamos esta charla, cada uno somos de un área disciplinar distinta, pero en realidad el problema que nos une es siempre el mismo. Y ingeniero, en mi caso, como ingeniero civil, muchas veces nosotros actuamos en el durante y normalmente hasta hace unos años atrás esperábamos a que empezara a caer el agua para ver qué hacíamos.
Hoy por hoy, gracias a toda esta evolución que ha habido, a grandes proyectos que hemos tenido en conjunto, la interdisciplinariedad entre todos nosotros ha empezado a ser mucho más fuerte y Córdoba incluso en algunas de estas cuestiones ha sido pionera. Tanto así como fue con el proyecto Relámpago en su momento, como prevenir después que nos fueron sacando a los ingenieros de nuestra burbuja de solucionadores de problemas. La realidad es compleja y necesitamos actuar antes. Entonces la información meteorológica se volvió clave y también se volvió clave en validar la información que nosotros recibimos en campo. En el Instituto Nacional, que hoy es justamente del agua, que hoy es justamente el Día Internacional del Agua, en los 80, 85 se instaló en Córdoba la primera red de medición de estaciones orientadas a lo que se llamaba en ese momento la alerta temprana de crecida. La evolución en el tiempo nos llevó a darnos cuenta que, es uno de los temas que vamos a hablar hoy, nosotros como ingenieros no hacemos alerta, sino que hacemos gestión de información. Eso llevó a cambiar el paradigma, porque la alerta es mucho más compleja. Va desde el alerta que emiten los servicios meteorológicos hasta la gestión en campo que toman las defensas civiles. Todo en su conjunto termina siendo realmente la alerta y no una parte independiente de cada uno. Hoy por hoy en la provincia hay muchas fuentes de información meteorológica y de información en campo, que es más que valiosa, pero que complementa todo hacia las tormentas. Entonces, tenemos, por ejemplo, estaciones que son lo que nosotros llamamos de tipo censal, que registran metodológicamente los datos y están normadas y están aprobadas, que tienen características muy específicas, y otro tipo de estaciones que aportan información ante eventos. Por ejemplo, una gran discusión que solemos tener siempre con Gerardo es ¿cuándo es el día? ¿Cuándo son las 24 horas? Normalmente alguien va a decir de 0 a 24 es el día. No, pará. Vamos a la meteorología, es de 9 a 9. Y el año hidrológico, o el año más lluvioso del país. Pero para enero, diciembre, no. Si para mí hidrólogo es junio, julio. O sea, cada uno tiene que entender esas cuestiones que por ahí se nos escapan y nos llevan a la confusión y al error. Entonces la interacción y la normalización pasa a ser clave, no solamente por las precipitaciones, sino después por temas de granizo. Por ahí hablamos con Lucía. Muchas veces nosotros nos damos cuenta en las estaciones que cae granizo porque de golpe dejan de registrar. ¿Y por qué dejan de registrar? Porque el pluviómetro, que es un embudo, se tapa con piedra y a las horas vemos que empieza a gotear. ¿Qué pasó? Se está descongelando el granizo. Entonces, ¿no llovió? No, sí llovió, pero la tecnología que nosotros tenemos no lo ve, y ahí es donde entra la interacción. Nosotros estamos más durante, Gerardo, no, la gente del servicio está más dura en el previo y en el posterior, y obviamente después viene toda la ciencia por atrás, no sé si... Bueno, y como están diciendo mis compañeros, realmente Gerardo da el antes, nos da la información meteorológica, y hablando de los datos, la precisión de los datos es muy importante. Por eso dar una alerta es una responsabilidad terriblemente alta y significa un trabajo interdisciplinario, como recién explicaba Carlos. Está el dato del meteorólogo, está todo el trabajo que hace el ingeniero, y después los científicos lo que hacemos es mirar lo que pasó y tratar de reanalizarlo para poder aportar datos a ambos grupos, a el meteorólogo para mejorar los modelos y al caso de los ingenieros que van a generar los sistemas de gestión de la amenaza que haya. En esto de los datos, la precisión es fundamental. Nosotros hoy contamos con equipos impresionantes. Hay radares, satélites, estaciones meteorológicas que, si bien nuestro país no tiene una red ideal, es muy buena y está creciendo día a día, se está mejorando, pero por ejemplo, en el caso del granizo y en muchos otros casos, no basta eso. El saber, el tener el dato que da el radar o que da el satélite no nos significa nada en cuanto a dónde cayó el granizo. No podemos correr los científicos a ver dónde está cayendo granizo en la ciudad. Entonces, allí hay un aporte más, que es el de los ciudadanos. Los ciudadanos cumplen un rol fundamental para poder darnos los datos de dónde cayó el granizo. Y sobre los datos necesitamos que la precisión sea tan alta como de 5 minutos para poder
aportar después datos a la meteorología. Muy bien. Bueno, como verán, cada uno se dedica a algo, pero todo es complementario, digamos, ¿no? Es algo que se va logrando poco a poco entre las distintas instituciones. Decía Carlos, antes todos trabajamos cada uno por su lado, hoy intercambiamos información porque nuestro objetivo es uno solo, ¿sí? El cuidado de las personas, de los bienes, ¿sí? Y el de generar situaciones o información que permita que las personas puedan tomar decisiones para sus resguardos. Y bueno, yo les plantearía ahora, por ejemplo, que una situación en donde está inminentemente por formarse tormentas y áreas de tormentas, ¿sí? ¿Cómo se hace en el antes, ¿sí? En las oficinas de pronóstico? Recién ella decía, Gerardo nos da, bueno, yo hay días que descanso, ¿sí? Pero igualmente el sistema donde está Gerardo, ¿sí? Que es el Servicio Meteorológico Nacional en el área de pronósticos, está permanentemente haciendo una vigilancia sobre los datos que proveen todas las estaciones meteorológicas, más el uso de los modelos numéricos, ¿sí? Hoy tenemos modelos numéricos que simulan el comportamiento de la atmósfera a futuro, ¿m? Y son los que nos ayudan a mejorar esas proyecciones que hasta hace unas décadas atrás los meteorólogos que recién empezaron, que se tuvieron que golpear bastante, solamente era la comparación de la información que estaba en ese momento y el traslado de eso al conocimiento de los patrones de conocimiento, ¿sí? Los patrones de conocimiento del funcionamiento de la atmósfera. Por eso, muchos de los pronósticos no tenían la precisión que a uno le gustaría tener. Cosa que ahora, medianamente, con toda esta evolución tecnológica y con la incorporación de los modelos numéricos, va avanzando bastante. Ojo, los modelos no son palabras santas, ¿sí? Sobre todo en estas últimas semanas, ¿sí? Se han encontrado con una atmósfera con mucha incertidumbre, ¿sí? Entonces, el modelo lee una cosa, cuando uno lo carga de datos, ¿sí? Lee una cosa y proyecta una cosa. Y a la tarde, cuando le cargamos de vuelta, lee otra cosa, proyecta otra cosa, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que la atmósfera no está acomodadita, ¿sí? Y eso es como cuando vamos al doctor, ¿sí? Hay veces que los síntomas son tan claros que hasta el de la mesa de entrada nos puede decir qué es lo que tenemos, ¿sí? Y otras veces que vamos a necesitar de algún especialista y varios análisis y estudios previos para establecer qué nos pasa. Bueno, eso es lo que lleva a situaciones que tienen una buena certidumbre, podríamos decir, y otras situaciones que tienen mucha incertidumbre, como por ejemplo algunas de las formaciones de tormenta. Exactamente, es tan importante eso, que nosotros ojalá tuviéramos en todas las cuencas una estación cada 5 kilómetros cuadrados. La realidad es que eso lo hace inviable tanto económica como técnicamente. Hay una cierta cantidad de estaciones de estas que yo les contaba, que a diferencia de las censales registran por volúmenes de agua. Las estaciones que están pensadas para transmitir durante eventos, que son estas que maneja el instituto, están pensadas para captar un volumen, o sea, 1 milímetro, envía un pulso, y de esa forma vos vas monitoreando. ¿Qué es lo importante aquí? Que vos tenías que esperar la tormenta. ¿Cuál era lo usual? Normalmente nuestro trabajo arrancaba cuando empezaba a llover, y cuando empezaba a llover, si no teníamos la información precisa, cuando veíamos que una estación marcaba, todo eso te consumía tiempo. Nuestras tormentas, ya lo van a hablar Gerardo y Lucía, son muy breves, muy intensas, y eso es lo que las ha convertido, que los estudios han saltado, que son algunas de las más intensas que se dan en el mundo, de las más severas. Pero eso también nos implica riesgos. ¿Por qué? Porque no podemos tener una estación donde quisiéramos, y sino que tenemos las que contamos en lugares que son necesarios medir, que muchas veces la meteorología nos ha llevado a replantear el diseño de la red. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que hay lugares que son más propensos a que se generen tormentas, no como ingenieros, sino con el aporte de la meteorología. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar y hablamos de hidrometeorología. No, nosotros hacemos hidrología. La hidrometeorología es una combinación de ciencias. Y eso nos lleva a que en nuestras cuencas y montañas, que son muy repentinas, yo por ahí cuento una anécdota que nos pasó, teníamos un protocolo.
Las estaciones transmiten por volumen y los niveles de los ríos los registran por tiempo. Entonces, cuando empezaban a subir los ríos, había dos posibilidades: que realmente estuviera subiendo, o como la tecnología que tenían estas estaciones transmiten datos en tormenta, normalmente la tormenta es de noche, un feriado, tu fiesta de cumpleaños, el casamiento de un amigo, siempre en la contra. El protocolo decía que nosotros veíamos que subía, ese dato de nivel no es como en ese momento no era como el pluviométrico, que era un pulso. Ahora ya las estaciones nuevas sí detectan un cambio de nivel y transmiten. Las viejas transmitían por tiempo, y ese tiempo eran 18 minutos. Me acuerdo en la cuenca de Mina Clavero, teníamos que esperar 3 reportes, 2 subiendo y 1 de descenso, para confirmar que estaba habiendo una crecida, porque veía la forma de la crecida. Eso eran casi 1 hora, 45 minutos. Llamamos a la policía en ese momento por radio: mire, se está produciendo una creciente de más de 3 metros. Sí, ingeniero, ya pasó. ¿Por qué? Porque era la tecnología que ahí nos llevaba a despertarnos. Y también a darnos cuenta que como ingeniería sola podés tener el dato, podés registrarlo, pero no es útil a la sociedad. También nos pasó en Relámpago que teníamos toda la tecnología del mundo puesta en seguir una tormenta. El pronóstico meteorológico dijo: va a haber una tormenta muy extrema en la zona de Río Cuarto, y en el camino pasó justamente lo que cuenta Gerardo. El pronóstico cambió: che, no es en Río Cuarto, se movió 5 kilómetros, 5 kilómetros, es embalse, así que todos doblando para Santa Rosa. A ese nivel es la información que llega, y las incertidumbres que uno puede tener. Como en Carlos Paz tenemos una red que es de Mateo, que es de Ciencia Ciudadana, que 2 de los responsables tenemos estaciones en casa, uno es Marcelo García y otro yo, y vivimos a 3 kilómetros de distancia en línea recta. Marcelo, como siempre, a las 2 de la mañana: Carlos, van 55, ¿cuántos va en tu caso? Marce, van 5, no cae una gota. Y eran 3 kilómetros de distancia. A ese nivel, y ahí es donde te das cuenta que no solamente con ingeniería, sino que tenés que meter la ciencia para mejorar los pronósticos, los modelos, y la meteorología para saber interpretar el pronóstico que estamos viendo. Porque no es todo tan directo como uno quisiera que fuera. Bueno, retomando algunos de los temas que habían dado para dejar algunos conceptos claros, y les voy a pedir ayuda en esto a los especialistas para que den su punto de vista. Hablábamos de tiempo severo. ¿Qué es esto de una tormenta severa? Gerardo ya lo dijo de alguna manera. Tiene que ver con una nube que se desarrolla, que tiene un desarrollo vertical muy importante. Córdoba está dentro de una zona del planeta en donde las tormentas, el tiempo es severo. Eso es, las tormentas, nuestras nubes tienen un desarrollo vertical muy importante. ¿Qué significa desarrollo vertical importante? Por ejemplo, normalmente las nubes se desarrollan como máximo hasta la tropopausa. Esa es una zona de la atmósfera que llega a 10 kilómetros. Estas nubecitas nuestras de Córdoba, 20 kilómetros lo hacen fácil. Eso es 3 Aconcaguas, para que tengan una idea de altura. Entonces realmente son importantes en altura. ¿Pero esto qué significa? Que hay mucha humedad, hay mucha energía en esas tormentas, tal que hay muchísimas descargas eléctricas. Se ha medido uno de los rayos más largos del planeta. Hay cantidad de descargas eléctricas importantes. Creo que hay otras transparencias para pasar. Claramente tiene que caer granizo o probabilidad muy alta de granizo. Es como, hay como 4 ingredientes: lluvia intensa, los vientos que pueden ser también tornados. Hay un triste pero notable pasillo de tornados declarado en Argentina, que abarca el centro sur de Córdoba y va hasta el norte de Buenos Aires. Y me estoy olvidando de algo. Lluvias, por supuesto, las lluvias intensas nos van a dar como consecuencia, y más por nuestra zona, nuestra orografía, inundaciones que son repentinas y de gran dimensión. Entonces, cuando ustedes van a sacar los pasos, puede ver ese tipo de desarrollo vertical. Para nosotros es bastante común. Y cuando uno habla de granizos, nosotros nos empezamos a preocupar del granizo cuando tiene este tamaño, o sea, cuando empieza a ser más cercano al tamaño de un huevo. Pero eso es lo que se llama en la clasificación internacional granizo gigante.
Y nuestros granizos, ustedes han tenido en sus manos granizos mucho más grandes que esto, al punto tal que después de Relámpago se decidió hacer, Relámpago, no sé si todos saben, pero es un proyecto importante, se hizo, fue multinacional, en particular 3 países participaron efectivamente en Argentina, Estados Unidos y Brasil, y había otras entidades también, y lo que se hizo fue estudiar estas tormentas severas en la zona de Córdoba. Y los 3 participamos en Relámpago, justamente en cada uno de nosotros en esa área, y en el área propia. Cuando estábamos en esa campaña, lo que nos pasaba era que el dato que nos pasaban las personas que estaban habituadas a mirar nuestras tormentas era más certero a veces lo que decían los pronósticos, perdón, lo que decían los programas, no los pronósticos, los programas, eso podría pasar. Decía, este tipo de nubes es una nube que habitualmente nosotros encontramos en el verano, fundamentalmente en el periodo en que se están desarrollando. Pasa una más, por favor. Y como les decía recién, tienen desarrollo importante, vertical importante, tiene descargas eléctricas que son además del viento. Bueno, no sé si seguimos en qué orden. Porque sigo en lo que vendría a ser una situación operativa, ¿no es cierto? Una situación de un día. Porque uno dice, ¿cómo hacen para avisarnos que va a haber tormentas? Porque hasta acá hemos hablado de la característica de la tormenta, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuáles son los fenómenos que están asociados? ¿Sí? En medio de la parte técnica, digamos. Ahora, sabiendo de que eso es así, en el caso del servicio meteorológico, se han ido desarrollando en este último tiempo una serie de procedimientos y de productos que mejoren la llegada de esa información al público, a la gente, ¿sí? Hoy tenemos un celular, tenemos una app nueva del servicio meteorológico en donde podemos acceder a toda su información. Si estamos en internet, entramos en la página del servicio y hay información de toda índole, y dentro de eso hay un punto de atención especial que es el de las tormentas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahí en el laboratorio, en la oficina de pronóstico, para detectar una posible situación de tormenta? Bueno, como les decía, es el análisis de los datos, el análisis de los datos de superficie, de los sondeos, que nos van a permitir ver cómo es el perfil de temperaturas, cómo es la cantidad, cuánta humedad tenemos disponible en el aire, y si va a haber algún elemento que va a generar el comienzo de la formación de esa nube, ¿sí? A partir de que determinemos eso en una región, esa región va a quedar delimitada como una zona de alerta. Alerta no significa que nos asustemos, ¿sí? El alerta meteorológico es para decirnos, ojo que estás en el lugar donde se van a formar las tormentas, pero cuanto más sepamos, ¿sí?, justamente de tormentas, mejor vamos a interpretar esa información. No hay una tormenta que tenga un diámetro de 400 kilómetros, ¿sí? La otra vez alguien preguntaba por qué en Estados Unidos se podían seguir tan fáciles los huracanes y acá no se podían determinar los movimientos de una tormenta, porque las escalas son totalmente distintas, ¿sí? Un huracán tiene un diámetro de 500 kilómetros y las tormentas a veces hasta pueden ser de menos de 3, 4 kilómetros. Entonces, indudablemente que las cosas son diferentes, las escalas son diferentes y los tiempos de proyección también son diferentes. Cuanto más chiquito es el fenómeno, más corto es el tiempo en el que nosotros... ¿Por qué se acopla? Entonces, ¿por qué no me pueden decir que un tornado va a ocurrir dentro de una semana en Córdoba? Porque es un fenómeno tan microescala que recién nos vamos a dar cuenta un par de minutos antes de que empiece a ocurrir, ¿sí? Y eso, digamos, va adelante gracias a la tecnología, ¿no? Antes solamente era la observación de la hora tras hora, como decía él, ¿no? El procedimiento, el protocolo ese que tenían para avisar de
de las crecientes. En las observaciones era una observación por hora, y en el medio ahí quedaba que pasara lo que pasara. Pensar que hay tormentas que tienen en su ciclo de vida, alcanzan a lo sumo 1 hora, las más cortitas, ¿sí? Hay otras que son un poco más largas, de 2 horas, ¿sí? Pero ese es el ciclo de vida que tienen. Entonces, a la hora de poder detectarlas, ya necesitamos otra información, como por ejemplo la información de los satélites, que nos dan imágenes cada 10, 15 minutos, las informaciones de los radares, que encima es un poquito más rápido, digamos, o más corto el tiempo entre imagen e imagen, lo cual ahí sí ya nos permiten tener una situación concreta, o sea, desde de lo que se vio que podía pasar a lo que ya está empezando a pasar en la realidad. Y ahí entonces pasamos de esa situación de alerta, donde dijimos, che, ojo, porque acá puede pasar algo, estamos en la zona donde se puede desarrollar una tormenta, y ahora vamos, ya una vez que empezaron a desarrollarse y las detectamos con las imágenes de satélite, con los radares, comenzamos a generar el siguiente paso, que es los avisos a corto plazo. Y ahí sí, ya estamos ubicando y además estamos proyectando el movimiento de esa tormenta. Hay tormentas que se mueven lentamente y afectan puntualmente un lugar, y otras que van muy rápido porque el sistema que las generó las va empujando y entonces van repartiendo. Esto es como a veces cuando preguntan qué milimetraje puede haber en una tormenta. Y bueno, depende de la velocidad, hay muchos factores que van a incluir, pero es como la regadera. Yo tengo una regadera, si yo voy caminando muy despacito al lado del cantero, le va a caer mucha agua a cada planta, ¿sí? Pero si yo paso rápido, ¿sí? Seguramente voy a repartir la misma cantidad de agua, pero en una superficie mucho más amplia. Que eso también es muy importante para ellos, porque van a saber cuál es el grado de impacto que va a tener la precipitación en su red de estaciones. Así que ahí llegamos al aviso de corto plazo, y ellos que ya no pierden tiempo, ¿no? Porque los días, así, por ejemplo, las últimas 2 semanas que no había nada de más, no hace falta estar encima de la compu dándole F5, F5, porque no va a pasar nada, ¿sí? Pero sí, con este sistema, digamos, de información, no solamente estamos informados nosotros, sino también áreas de interés, como por ejemplo la ELINA, para tomar las precauciones del caso. Exactamente, ahí justamente puse lo que es el sistema de gestión de amenazas hidrológicas, que es el gran aporte que también podemos recibir. Imagínate que atrás de estos sistemas hay ingenieros de sistemas, de computación, equipos interdisciplinarios dentro del área de ingeniería viendo cada su área. Esto funciona en tormenta, y las tormentas hay rayos, descargas y cosas. Cuando uno recibe la alerta, ya te dispara a que tengas presencialidad, si le querés decir así, en los equipos técnicos, supervisando a el sistema, que en realidad tiene cierta inteligencia, pero sigue siendo supervisado, porque las tormentas, yo tenía un viejo profesor que me decía, cada tormenta una tormenta y cada creciente una creciente. Tienen vida propia y hacen lo que ellas quieren. Pero este gran aporte de información, estos alertas de aviso, te dan de a corto plazo, ya te habilitan a ganar tiempo. Y cuando ganas tiempo, ganas en seguridad. No es lo mismo una inundación, una creciente repentina en la cuenca de Mina Clavero que la del San Antonio o en un área urbana. Los tiempos de respuesta son totalmente distintos. Y si se solapan la situación, a lo mejor de una lluvia ordinaria, pero que tuviste efectos solapados de una creciente urbana y una creciente rural, termina teniendo impactos muy graves. Que ahí también Defensa Civil y los cuerpos organismos y los organismos dependientes de seguridad pública tienen un acceso mejor a la información para tomar decisiones en campo. No hay peor cosa que decir, viene la creciente y en realidad no viene, o al revés, no viene la creciente y te viene que es muy común en la Sierra de Córdoba esto de hablar. Con respecto a lo que dice Carlos, estuvimos hace poco en un taller con la gente de Defensa Civil, del DUAR y demás, y bueno, ahí uno va aprendiendo, porque no es que uno va a hablar y que los otros escuchen, sino que uno aprende de lo que es el campo, y a mí me llamó mucho la atención, gratamente, ¿no? Lo que contaron los muchachos del DUAR, que son los que hacen toda la parte del cuidado de los lagos y de los márgenes del río. Ellos, ante una alerta meteorológica, se ponen en alerta, pero todavía no actúan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si van en ese momento a decirle a la gente, córranse del río porque va a haber posiblemente una tormenta,
la gente se va a correr un rato y al rato vuelve, ¿sí? Y por eso es que tienen el doble trabajo, ¿no? Entonces, lo que ellos esperan es que se active desde el aviso de corto plazo los informes que ellos hacen, ¿sí? Porque ahí cuando saben que la creciente arrancó y saben a qué hora va a llegar en cada lugar, entonces se van tomando el tiempo como para ir despejando todas las márgenes del río, que uno dice, están jugados, ¿no? Porque están ahí, pero es la única forma de manejarlo desde el punto de vista del comportamiento social, ¿sí? Porque si uno lo hace mucho antes, normalmente todos vuelven a la costa del río y cuando llega la creciente se lleva algo. Parece que es importante considerar algo que a pesar de toda la tecnología que tenemos, estamos olvidándonos. Estamos en una zona de tormentas severas o de tiempo severo. Y no se respeta eso, no se considera eso. Cuando hay una tormenta, la gente sale a fotografiar y sale afuera, y hay gente que aún hoy muere por descargas eléctricas. Y yo creo que mi abuela decía, cuando hay una tormenta nos metía a todos adentro y nos encerraba. Y nuestras tormentas son en época de mucho calor, en épocas en que está bueno que refresque y caiga esa tormenta. Y sin embargo, es muy importante valorar y considerar qué tan grave es o qué tan peligroso es el no respetar esto de que el tiempo es severo, ¿no? Justo con eso, por ahí nosotros hablamos como ingenieros, decimos siempre el recurso hídrico, pero también es sinónimo la amenaza hídrica. ¿Qué lo convierte a un recurso en una amenaza? Y la misma acción del hombre. Si nosotros no nos pusiéramos en la orilla del río cuando viene la creciente, no habría ninguna amenaza. Cuando nos metimos, pasamos a ser no solo una amenaza, que a lo mejor nos convertimos en una emergencia, que alguien nos tiene que sacar. Y lo mismo pasa con la planificación territorial. A veces, lamentablemente la mayoría de las veces en la Argentina y en los países latinoamericanos en vía de desarrollo, nos emplazamos en lugares que están bajo riesgo. Pero ¿es culpa del recurso? No. Es culpa de la falta de planificación, de la misma acción del hombre, del cambio del uso de suelo, o de justamente algún inaprensivo que, por ejemplo, se le ocurre tirarse en creciente porque tenía una copa de más. Por ahí los chicos del Duar, muchos nos contaban las anécdotas. El problema lo hacemos sobre la hora porque nunca falta uno que le quiere ganar la creciente nadando, ¿viste? Y puede que tenga suerte como puede que no. Así es. Bueno, justamente, entonces, más o menos vamos clarificando, ¿no es cierto?, cómo es cada uno de los pasos, porque a mí me ha pasado por ahí alguien que ha organizado un evento, lo que sea, y empezó a llover, vino el viento. Che, Gerardo, ¿y ahora qué pasa? Ya está, mi trabajo ya terminó, ¿sí? El trabajo del antes ya terminó. Ahí empieza el trabajo de la aplicación. Por eso es tan importante que los organismos, tanto oficiales como privados inclusive, tengan conocimiento de todas estas cosas y las apliquen, ¿sí? Una tormenta, como decía ella hace un ratito, tiene actividad eléctrica, ¿sí? Los otros días en el Estadio Córdoba hubo un recital y hubo una tormenta mientras estaba ese recital. No me acuerdo de quién era, me parece que era de Abel Pintos o uno de esos. Y bueno, la noticia fue que un rayo justo cayó en el pararrayo de la tribuna techada. De casualidad no cayó en el escenario, ¿sí? Entonces, ahí está el tema de las responsabilidades, ¿no? Porque hoy por hoy ya la herramienta está, la alerta meteorológica estaba, ¿sí? El informe estaba. La gente que está, digamos, en la parte de defensa civil y demás, yo lo he visto en reportajes en plena acción y van teniendo la información en el teléfono. O sea, se van actualizando permanentemente porque todos esos canales están abiertos. Ahora, cuando me dedico a hacer eventos donde hay mucha gente y demás, tengo que empezar a tener en cuenta estas cosas. Nosotros lo estamos mostrando desde el punto de vista de lo técnico, de la tormenta, de las aplicaciones aquí en la sierra, que vemos que hay muchas crecientes, y bueno, ella nos va a contar un poquito algo de algo que hace con los granizos, que nos contó a nosotros sobre cómo analiza cada uno, pero bueno, eso es, digamos, un poco el objetivo de todas estas charlas para que sigamos difundiendo y cada vez más gente tenga más conocimiento sobre esto que pasa y entonces estemos más al resguardo.
Me parece que es muy importante considerar en la escuela esto, ¿no? Formar a nuestros estudiantes y contarle a nuestros hijos sobre esta problemática de las tormentas severas. Y tenemos que llegar a alguna cosa que tenga que ver con granizo. Les voy a contar qué es un granizo. Estos son los granizos colosales. Seguí pasando, no importa. Y la idea es esa, ¿por qué y cómo se forma un granizo? Allí ven distintos tipos de granizos. Miren el del medio, está sostenido con 2 manos. Ese tiene nombre Coloso Victoria. Victoria es la muchacha de Carlos Paz que lo recogió y nos lo donó. Y con ese granizo ha sido uno de los más grandes, el más grande de Sudamérica y es uno de los más grandes del planeta, ¿no? Caído. Está en un ranking como 10º, una cosa por el estilo. Eso es genial para alguien que estudia granizo como yo, pero es terrible porque implica que realmente la tormenta que le dio origen, que también la tienen ustedes estudiada, una tormenta que se en el 2018, esa tormenta fue realmente con un desarrollo vertical importante. Pasa la otra. Cuando uno ve estos granizos, digamos, la de arriba, la imagen anterior, está sostenido, el granizo cortado por la mitad, y está sostenido, iluminado desde atrás en el laboratorio. Nosotros trabajamos en una cámara fría, una cámara de bajo cero, y las secciones grandes, las mitades de los granizos cuando están cortados, tienen esto, anillos. Cada uno de esos anillos da información sobre el recorrido que hizo en la nube el granizo. Entonces podemos saber si pasó por una zona fría, una zona alta de la nube en donde hay solamente cristales de nieve que la forman y no hay gotas de agua, ni microgotas de agua, o una zona baja de la nube. Entonces, esos anillos dan eso, una información sobre todo el recorrido que ha hecho en la nube. Yo les invito a que la próxima vez que haya una granizada, después de protegerse y cuando salgan, y de habernos informado, ahí les he dejado reglitas para el programa Cosecheros, para que nos cuenten, saquen la fotografía, agarren un granizo, lo froten, y lo hagan que se funda y lo miren al sol. Generalmente nuestras tormentas se desarrollan en la tarde, que es cuando se ha juntado la energía suficiente para que tengan este desarrollo vertical. Importante, entonces uno seguro que después de la hora del desarrollo de la tormenta tenemos sol de nuevo y lo pueden mirar al sol y van a ver estos anillos que les estamos comentando. Y bueno, aquí está en la cámara fría, estamos trabajando, hay herramientas de corte, tenemos sistemas para observarlo entre lo que se llaman polarizadores, por si alguien sabe. El hielo tiene una propiedad muy particular que hace que cuando uno lo mira la próxima, por favor, entre polarizadores cruzados, una lámina delgada tiene los colores que se ven a la derecha. Es bellísimo realmente. Los colores son preciosos, algo que destruye tanto. Realmente es muy bonito. Contá algo sobre el sílice y los microorganismos. Ahora voy. Entonces, sigamos, por favor. Acá de nuevo están viendo los núcleos, perdón, los anteriores nos daba información, los núcleos, sobre si se nucleó en una zona baja de la nube o una zona alta de la nube. Esto es lo que ya se sabía hasta hace unos 20 años o más, pero ahora es algo absolutamente nuevo. Argentina lo ha hecho, por favor el que sigue, acá en el laboratorio de la Marx de la Universidad Nacional de Córdoba. Eso que ven allí son partículas, micropartículas estudiadas con microscopio confocal y microscopio electrónico que están dentro del granizo. Hemos cortado una lámina delgada y la hemos podido ver microscópicamente. Esas partículas nos darían información sobre cuál es el aire que se metió dentro de la nube, que originó la nube, y que el granizo fue cazando en todo el proceso de crecimiento dentro de la nube. Es absolutamente nuevo, hay muy pocos estudios de este tipo en el mundo, y la verdad que estamos henchidos y súper orgullosos. Entonces, con esos datos, lo que ven allí son partículas orgánicas a la derecha y inorgánicas a la izquierda. Queremos poder aportar información para saber si la corriente de aire que da origen a esto es desde el Amazonas, como uno espera, de la corriente subtropical, o realmente viene desde el Atlántico. Eso por un lado, y yo les decía, bueno, pero de nuevo, la que sigue, ¿por qué son tan grandes estos granizos? Las tormentas tienen ese desarrollo vertical, es esto. ¿Cuál es la corriente de aire que le da origen a eso? Y para poder tener esos datos necesitamos esto, datos de radar, de satélite, como vemos a la izquierda, lo mismo, esa
tormenta que se ve a la derecha es una imagen de radar vista en las frecuencias del visible, y ese punto que se ve negro allí es la corriente ascendente que tiene la nube, que es en donde se desarrolla toda la potencia y la hace crecer, y se ve negro. Ya ha sobrepasado la tropopausa que yo le contaba. O sea, uno ya puede decir ahí que tenemos más de 20 kilómetros de altura. ¿Están para ver el video y accionarlo? No importa. Y lo que se ve a la derecha es... no se puede, bueno, no importa. Y lo que se ve a la derecha es una imagen de radar del mismo tipo. Entonces, pero con toda esta información, como les contaba antes, no hacemos nada sin el dato de dónde cayó el granizo y en qué momento. Y entonces ahí, sigamos, por favor. Tenemos datos de... Perdón, la anterior. Discúlpame, la anterior. Los datos que nos dan los ciudadanos científicos. Con esos datos logramos hacer un protocolo que nos permite tomar las imágenes de satélite y con esas imágenes hacer la trayectoria que tuvo esa granizada y la trayectoria de la lluvia. Y eso sí, ahora lo que ven allí es la provincia de Córdoba, 2 imágenes de la tormenta, una tormenta que tenía un desarrollo al sur gigante y una nube pequeña en el norte, era una supercelda, y es la que granizó justamente este granizo gigante. Y ahí ven, si pasás la que sigue, van a ver que está la trayectoria que hace la granizada. Va desde el Cóndor y termina en el norte de la ciudad de Córdoba. Y vemos que toda la lluvia se produce primero y luego graniza. Eso es sistemático. Siempre pasa de esa manera en estas nubes que dan granizada gigante. Esperamos que de acá a unos años esta información, este protocolo se vaya mejorando y pueda aportar datos a los programas para poder mejorar los pronósticos, ¿no? Eso es lo que iba a decir, así como Lucía, como Lucía y su equipo, ¿sí? Hay muchos equipos que trabajan en la parte de la investigación. No están enfocados en hacer un pronóstico para mañana, para pasado, para esta semana, sino en lo que, a partir de lo que pasó, estudiar para ver en qué podemos mejorar nuestros modelos de simulación del comportamiento de la atmósfera. Por eso es para nosotros tan importante y por eso le pusimos ese título a nuestra charla, ¿no? El antes, el durante y el después. El después que vuelve al antes, ¿no? Porque nosotros utilizamos esa información indirecta o directamente y a veces sin saberlo, ¿no? Porque los modelos se modifican. Bueno, ella contó la otra vez del tema del satélite que estaba desfasado, y bueno, gracias a eso, por ahí podemos tener todavía mejor percepción de dónde está cada uno de los sistemas. Ella recién hablaba de las formaciones de las tormentas, decía un poquito, acá la mayoría de las tormentas se arman a la siesta, las de verano sobre todo, porque bueno, el proceso, digamos, de inicio del movimiento de ascenso está combinado entre la temperatura que va adoptando el aire y las sierras que hacen una especie de rampa para que el aire empiece a subir. Si han andado en el verano por ahí dando vueltas por tras la sierra, por ahí uno está entre la sierra y le ve la espalda a la tormenta, ¿sí? Y del lado nuestro vemos esa nube negra que se nos viene encima. Hay que remarcar también que a medida de que nos vamos hacia arriba, digamos, en la atmósfera, después de los 3000 metros, los vientos predominantes son del oeste. Entonces, generalmente todo cuerpo que se arma en la atmósfera va a tender a moverse de oeste a este. Por eso la mayoría de las tormentas se nos vienen desde la sierra hacia la ciudad de Córdoba y no se vuelven hacia la zona detrás de la sierra, ¿sí? Pero hay otros sistemas también que van a formar tormentas, como por ejemplo los frentes, ¿sí? Los frentes que no los podemos ver como las sierras, pero también son una especie de rampa, ¿sí? Porque es una zona de transición entre un aire caliente y un aire frío, que se forma en forma de rampa justamente, y el aire frío cuando avanza así como una cuña, haciendo que el aire se levante, ¿sí? A medida que se va levantando, va generando en los lugares donde las burbujas son inestables, se van formando las nubes de tormenta.
Esas nubes de tormenta, dentro de todo, son más predecibles en cuanto al tiempo de ocurrencia y la región, ¿sí? Inclusive porque son más numerosas, y entonces uno las puede visualizar un poco mejor. Las que son mucho más difíciles de establecer son las que se forman sobre las sierras, porque de un momento en donde el cielo está despejado, a los 15 minutos tenemos la tormenta encima ya desarrollada, ¿sí? Lo cual hace que justamente, y son inclusive no se ven en los modelos, hay dentro de la presentación de los modelos numéricos, hay distintas formas de ver, de ver información de nube, convectividad, reflectividad y demás proyectada. Y bueno, las tormentas de los frentes son más fáciles de ver en cuanto a cuál va a ser la secuencia. En cambio, las otras prácticamente no aparecen, ¿sí? Uno ve que hay una manchita en la proyección para mañana a la tarde sobre la sierra, ¿sí? Dice, quiere hacer esto, ¿sí? Y después termina y uno ve que está despejado, 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 hasta que en un momento se desarrolla una tormenta. Hace poco hubo una tormenta que en 15 minutos ya estaba acá cayendo granizo y todo, ¿sí? Así que justamente esa peligrosidad y eso en lo repentino en cuanto a la formación de las tormentas es una preocupación y un punto de atención que estamos teniendo, tanto del servicio meteorológico como también de las otras áreas, como para evitar males mayores, ¿no? Exactamente, es más, por ahí ahora estamos hablando de la sequía, pero tenemos que nuestra región es, en una época se catalogaba como semiárida, ahora creo que es semihúmeda, ha cambiado un poco, estamos en medio de este famoso cambio climático, pero también ha dado pie a nuevos proyectos. Hay un nuevo proyecto que está en marcha, somos todos parte, que es Prevenir, que trata ahora de hacer un pasito más. Es tomar, nosotros como ingenieros también tenemos modelos, pero no el mismo modelo que el climatológico, sino que el modelo de que cuando cae el agua, saber cuánta agua va a salir de las cuencas, por ejemplo, para manejar los embalses o hacer frente al manejo de embalse para desembalsar la menor cantidad de agua posible dentro de contextos de seguridad para las presas. Hoy por hoy, con los frentes frontales, lo podemos hacer porque hay cierta seguridad, pero tenemos la gran incoherencia o la gran falla, la gran incertidumbre de los modelos de estos eventos muy locales que pueden originar que una presa como el San Roque se te suba 4 o 5 metros y el problema que tenés es que no tenés manejo. O inundas Córdoba, o sea, no tenés manejo porque el sistema está pensado para una cuestión que en su momento no estaba Villa Carlos Paz en el Perilago. O inundas Córdoba o inundas Carlos Paz. Entonces entras en el juego, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin agua en abril porque tenemos riesgo de alguna tormenta y corremos una temporada seca sin agua, o levantamos la presa lo máximo posible y arriesgamos a inundarnos? Bueno, ahí la certidumbre meteorológica y esta idea de prevenir, de enfocarnos en la interacción de los modelos en áreas urbanas y empezar a manejar las cuencas con cierta previsión. A mí me llamó la atención una cosa que contó Carlos sobre el tema de la presa del San Roque y el embudo, que me gustaría que se lo contases. Bueno, miren, ahí todos conocen la presa San Roque, me imagino, y conocen la historia de Casafús y Vialemase. Es cierta, esa historia es romántica, pero hay una historia técnica por detrás. ¿Cuál es la historia técnica? La presa original, que fue hecha allá por 1860, con la mejor tecnología de ese momento y con los mejores criterios técnicos de ese momento, tenía una realidad que era proteger a la ciudad de Córdoba de las crecientes devastadoras que había, tanto del Cosquín, o sea, el Yuspe, como del San Antonio. Es más, si hoy van por Cosquín y van cerca de Villa Cairo, van a ver las pilas del puente ferroviario que una creciente se llevó, que están cerca de donde hacen el Cosquín Rock. Eso fue allá por el 1900 y algo. ¿Qué pasó? Cuando hacen la presa, cumple su función inicial de dar agua y abastecer y generar energía. Tal fue así que fue la primer presa de su tipo en el mundo y la más grande del mundo en su momento. Pero, ¿qué pasaba? Los vertederos eran de cresta libre. Cresta libre, le decimos los ingenieros, esos vertederos como el que tiene la presa de los Molinos o el río Ceballos, que el agua llega y sale, pero no tenés forma de regularlo, salvo ponerles compuertas. La primera solución que se planteó para el San Roque original fue ponerle compuertas.
Aún así, las crecientes eran tan grandes, dejando de lado obviamente la historia de Casafús y Viale, sino hablando de conocimientos, que las crecientes seguían causando problemas en Córdoba y grandes inundaciones, tanto por causa del arroyo de la Cañada como el río del río Suquía. Cuando se cambia la presa, se proyecta un nuevo tipo de vertedero que en realidad existía en el mundo, que ustedes lo conocen como el embudo. ¿Qué característica tiene el embudo? Que su lenguaje técnico para nosotros es un Morning Glory, que nació en Estados Unidos. Que son tipos de vertederos que después de determinada altura sobre el labio de vertedero se ahogan. ¿Qué quiere decir se ahogan? Que largan un caudal constante. ¿Por qué? Porque es un caño. Es un caño, señor caño, de 1,80 m. La famosa cola de la novia, que en realidad son las válvulas. Pero ¿qué pasa? Cuando se ahoga, el caudal que arroja ese vertedero es de 380 metros cúbicos por segundo. ¿Qué era 380 metros cúbicos por segundo? El caudal que el río Suquía en ese momento podía transportar sin inundar las márgenes. Hoy por hoy está la costanera, que por eso se piensa que cuando vienen las crecientes está pensada para que esté bajo el agua, que nos puede trastornar el tránsito, pero será una semana, 15 o 15 días al año, pero estamos tan acostumbrados que nos trastorna. O nos inunda Junior, que alguien lo metió en un lugar que no debería estar, el barrio Juniors. Pero la realidad es que también ese vertedero, esa presa, la de San Roque, tiene una característica que otras presas del país, del mundo, pocas, tienen. La altura de revancha. Si ustedes se fijan, los molinos, por ejemplo, desde el vertedero hasta el coronamiento, que es donde pasamos con los autos, no hay mucha altura. Habrá unos 5 metros. En el cambio, en el San Roque tenés desde 35-30 a 43-50. Y en esa altura te entra otro dique más. Te entran 200 hectómetros cúbicos más. ¿Por qué? Porque estaba pensado que la creciente proyecto fuera tan grande como la misma presa. Entonces, estaba pensado para llegar a esa cota y seguir protegiendo la ciudad de Córdoba. Por eso al día de hoy, cuando opera vertedero, no pueden operar válvulas. Entonces, tu tiempo de juego con válvulas es muy limitado, porque si no los problemas los tenés en Córdoba. ¿Y qué pasa? Tenés esa balance, por eso es tan importante la meteorología. Si no bajo la presa antes, la que inunda es Carlos Paz, y todo perilado. Ahí hay un denote de la falta de planificación, que el ingeniero proyectista dijo, che, hasta 43 no me edifiquen. Después la bajamos a 38, bueno, ya que no nos vino una sequía muy grande en la década de los 70, ya que no nos inundamos hasta los 38, vámonos a la 36, y así. Y bueno, lo mismo pasó en Río Ceballos, que cuando hiciste el dique, tomaste las obras por ahí te causan la falsa sensación de seguridad. Y en realidad lo que te hacen te incrementan el riesgo. ¿Por qué? Porque si tenés la presa y no te inundaste más, pero en algún momento te podés volver a inundar y va a ser peor que si no hubiera estado. ¿Por qué? Porque ya hay un hospital, una escuela, una casa. Así es. Bueno, sí, a mí, por eso les decía al principio de que me sorprendía, porque todos estos temas, si no lo hablas con ellos, no lo hablas con nadie, ¿no? Y son cosas que no salen en los diarios, no se charlan en ningún lado, en ningún café, ni nada. Y bueno, es bueno tener por ahí la opinión de los especialistas para que cada uno aporte una cosita. A mí me quedaba una cosa sobre el tema de las alertas, ¿sí? Porque desde hace un tiempo esta parte pasó de ser un texto que abarcaba una zona a ahora, además de delimitar la zona por departamentos, ¿sí? Que es lo más chiquito, digamos, que se puede hacer, está el tema de los colores, ¿sí? Ahora tiene colores las alertas, ¿sí? Hay un amigo mío que dice, ¿qué es eso de los colores, amarillo, naranja, rojo? Bueno, y eso tiene que ver con los umbrales, o sea, se consideran determinados parámetros estadísticos, que son los valores normales de ocurrencia de fenómenos en esos lugares, ¿sí? Tanto de precipitación, como de viento, como de temperatura, lo que fue. Pero hablando en el tema de tormentas, ¿sí? Una tormenta de alerta amarilla es una tormenta común, ¿sí? Una tormenta de las que estamos acostumbrados a ver. Se nos pone, digamos, esa región donde va a pasar, justamente porque
no va a pasar tampoco a mayores de lo que es una tormenta, que ya sabemos que nos puede dar hasta granizo, ¿sí? La naranja ya pasa a una escala un poco mayor en cuanto a la intensidad y a la peligrosidad, con lo cual, que allá están también sentados y tomando nota, justamente los organismos ya de protección tienen que empezar a tomar cartas en el asunto y las personas tienen que adecuarse a esa situación, en el caso, por ejemplo, de evacuar un lugar, de hacer, digamos, actividades o suspender actividades que a lo mejor nos pueden poner en riesgo en la calle. Y finalmente la roja, que es los valores extremos, ¿sí? Una tormenta, una situación de alerta roja es una situación que nos puede poner seriamente en peligro. Por eso es que vamos viendo cada vez que hay una emisión de las alertas, los colores, ¿sí? Porque se evalúa qué potencialidad en cuanto a al desarrollo de las tormentas hay en ese momento en la atmósfera. Bueno, y retomando eso, el Cosecheros le llamamos a la aplicación en la que los ciudadanos en general participan dando información sobre las granizadas. Pero nos dimos cuenta que esa información no era suficiente o era muy útil no solo para granizos, sino para eventos meteorológicos extremos en general y para eventos de salud. Esto trabajando con frutihortícolas de la zona del cinturón, lo que era antes el cinturón verde, que es ahora la región de alimentaria. Ya terminamos. Entonces, lo que hago una aplicación en el celular en el que se puede dar mucha información. Sirve para las personas que son voluntarios, para la gente que pertenece a organismos de defensa civil. También está pensado para el ciudadano común y para los horticultores. Y cada uno de ellos puede subir distintos tipos de información. Empezó siendo cosecheros de granizos y hoy es de eventos meteorológicos. Y de salud, porque por ejemplo también se estudia y se suben datos sobre la deriva de agroquímicos, por ejemplo, hay datos de sequía y el Servicio Meteorológico hace muy poquitos meses ha dado acceso a que también la aplicación pueda dar los polígonos que tienen las alertas. Así que es muy interesante porque nos permite tener información y es de ida y vuelta. Con esa información de los ciudadanos científicos se hizo toda esa investigación que les comentaba antes de correlacionar los datos de satélite con los datos de granizo y de lluvia, que fue bastante novedoso. No sé si hay algo más para pasar. Bueno, estas son las imágenes que van a tener si lo quieren ver y después para guardar el granizo, porque lo estudiamos en el laboratorio, como les conté, tenemos todo un protocolo y está en unas reglitas que van a poder ver. Y queda la... Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay algunas acá en mis manos. No sé si alguien levante la mano si tienen preguntas para hacer. Pero por el momento voy a hacer, acá tengo una que dice, ¿se puede pronosticar granizo si veo una tormenta con nubes muy oscura? Bueno, el tema del color de la nube, el color en la base de la nube, da un poco la idea de cuán desarrollada verticalmente está. Cuanto más oscura está, es porque tiene un desarrollo vertical más alto. Y cuanto más alto es el desarrollo vertical, más probabilidades de que el granizo que tenga en su interior pueda llegar al piso. Porque hay veces que en la formación del granizo no es tan grande y en la caída desde la base de la nube hasta donde llega al suelo va fusionándose y alguna vez habrán visto esas gotas grandotas que caen, ¿sí? Que prácticamente mojan una baldosa, ¿sí? Bueno, a 20 metros más arriba venía siendo granizo. Entonces, cuanto más oscura es la nube, sí, lo que pasa es que ahí vamos a otro tema. ¿En qué fase de la tormenta está? ¿Sí? Tenemos el desarrollo y la madurez. Bueno, en la madurez
alto el porcentaje de que pueda caer granizo, ¿sí? En el momento de la madurez. Ya si está en la disipación, pero todavía está un poco oscura, quizás el proceso de caída de granizo ya no sea tan factible. ¿Qué herramientas y proyectos estudian el cambio climático? Y en realidad todas, porque nosotros, todos los sistemas estos que les planteamos, involucran sí o sí la variabilidad climática. A veces nosotros no le decimos cambio climático, sino variabilidad, porque va siendo tan etéreo, tan variable, que todos nuestros modelos de un año para el otro hay que recalibrarlos y reajustarlos, tanto a los que son de una vez que el agua cae al suelo y escurre, y también por eso es tan importante la ciencia ciudadana. Necesitamos volúmenes de datos, ya sea de este granizo, precipitaciones, porque le volví a contar esta anécdota de dos vecinos de Carlos Paz. Mira, estamos a menos de 20 cuadras y uno tuvo el diluvio y el otro tenía 2 gotas. Eso indudablemente afecta no solamente a las tormentas, obviamente deben estar influenciadas por cuestiones de temperatura, orografía, hasta de desarrollo urbano. Ya empezamos a tener factores que son muy antrópicos que tenemos que considerar. Pero bueno, la ciencia va avanzando hacia eso y es todo un proceso. Cuando uno habla de cambio climático, estamos hablando, cuando hablamos de clima, estamos hablando de un promedio en al menos 15 años, dice ahora el servicio, antes eran 10 años más o menos, pero por lo menos uno está pensando entre 10 y 15 años de promedio de datos que caracterizan la situación de temperatura, humedad y demás de la región. Entonces, si uno habla de cambio climático, a su vez está pensando en que esa condición que habíamos dicho de región semiárida pasa a semihúmeda, porque en realidad han cambiado las condiciones de humedad del lugar y de temperatura. Estamos más en una zona más subtropical, por ejemplo en Córdoba, de la que estábamos habituados. Y después hay otros ciclos que tienen que ver, que son con, por ejemplo, el acoplamiento entre la atmósfera y el océano, que también influyen. Entonces, cada uno de nosotros, desde su área, aporta información para poder estudiar estos cambios climáticos. Y por ejemplo, en un equipo en el que estamos en el INTA, también estudiamos, considerando el cambio climático, cómo serían los cambios de los cultivos que es mejor promover para que se adecuen al cambio climático. O sea, hay un montón de cosas que considerar. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí yo tengo una situación hogareña muy sencilla. Vivo en la misma casa hace 35 años. Cerré un patiecito al que le puse un toldo porque realmente quise mejorar, hice una especie de invernáculo en una zona que se calienta con el sol, pero cerrando todas las otras habitaciones, eso se calienta y lo demás se mantiene fresco. Así funcionó los 10 primeros años. Ahora le puse, hace unos otros 10 años, le puse un toldo. El toldo lo pasé de ser de un color blanco transparente a que en realidad ahora es gris. Y así mismo compré un aire acondicionado. Eso es una forma de mostrar el cambio climático. Bueno, qué mejor ejemplo que ese, porque ¿cómo funciona la atmósfera? ¿Sí? La atmósfera, digamos, es la que vimos y vemos que la temperatura cambia, o podemos comparar dos fotos de 1878, como tiene la primera observación que tiene ese libro que ven ahí, color marroncito, y la de ahora, y podemos comparar y entonces decir, bueno, esto cambió, esto no cambió. ¿Por qué cambia el parámetro atmosférico, la temperatura, la humedad, el régimen de lluvias y demás? La atmósfera interactúa con el suelo. Por lo tanto, si el suelo cambia, cambia también la transferencia de energía, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que en la época que vino Gould acá, de acá a Buenos Aires, era todo un monte, ¿sí? Los montecitos que vemos ahora. Y ahora hay cultivos. Los cultivos procesan la energía de otra manera, la energía que viene del sol. Y si bien es una pequeña piedrita, ¿sí? Se va sumando a otras y a otras y a otras. Hay lugares que tienen mucha industrialización y eso hace entonces que tengan emisión de gases que hagan que la composición de gases de la atmósfera también cambie, y por lo tanto la atmósfera tiende a compensar eso con alguna reacción de aumento de temperatura, aumento de humedad y demás. Bueno, eso por ahí son cuestiones antropogénicas,
¿sí? Pero también están las naturales, porque la erupción de un volcán no la podemos contener y también son parte del cambio climático, no solamente los que vemos que están por encima del nivel del mar, sino también los que pasan por debajo, que van influyendo en las características, la temperatura y demás, que hace que todo ese sistema tierra-atmósfera permanentemente esté evolucionando. Gracias. Esta pregunta es para Lucía. ¿El tamaño del granizo es producto de la contaminación ambiental? No creo. Sobre cambio climático y granizo no tenemos información clara. Y tengo granizos estudiados cuando era estudiante de Altagracias de 9 centímetros de diámetro con las mismas características de estos granizos gigantes. O sea, no podemos a priori decir que hay una correlación. Sí hay una correlación con respecto a la secuencia, ¿no? a la periodicidad, a la frecuencia con la que se estén dando. Eso puede ser. Y hay, que me parece que son más importantes, perdón, y sobre la frecuencia, es importante en esto de que hay desarrollo vertical de nubes mucho más importantes. Justamente por lo que acaba de explicar Gerardo, tenemos zonas, de alguna manera vamos generando como desiertos, ¿no? Zonas en donde no hay forestación importante, sino que tenemos cultivos extensivos que quitan la humedad del suelo, absorben la humedad del suelo, y por otro lado las ciudades, ¿no? Que hacen que no haya penetración de agua. Sí, en algo parecido nosotros lo hemos visto con la lluvia en las estaciones, que tenemos ya una buena longitud. No se nota que, como quien diría, llueva más, pero sí que llueve más intensamente y más frecuentemente. O sea, cuando uno ve mensualmente, anualmente, termina siendo lo mismo, pero cuando ve las tormentas terminan siendo puntualmente más intensas, esa sería, y más frecuentes. Eso es como que la ecuación de energía, el cierre sigue siendo el mismo, pero el cambio climático lo vemos en la intensidad y en la severidad en realidad. Bueno, muchas gracias. El evento de lluvias, hicieron algo, esta pregunta la hizo alguien que quiere salir, se quiere asegurar. A ver, el evento de lluvia de esta noche, y que se podría extender hasta el viernes, ¿podría provocar inundaciones y crecientes en el centro norte de Córdoba? ¿Para Gerardo o para...? Eso del antes, digamos, así que me hago cargo. Son preguntas del antes. Bueno, la situación meteorológica que tenemos en este momento es una situación bastante particular. Nosotros llamamos, o sea, hablamos recién de un frente, ¿sí? Tenemos un frente estacionado que viene prácticamente desde la zona de La Rioja, pasando por el centro de Córdoba y terminando hacia el este, a la altura de la mitad de Entre Ríos más o menos, y eso ha generado una franja de nubosidad que está teniendo ciclos, y esos ciclos va generando lluvias un poco más intensas, lloviznas y por momentos algunos claros, como el que teníamos ahora recién cuando estábamos entrando. Hasta que eso no se mueva, esos ciclos se van a continuar, ¿sí? Se van a presentando. El próximo ciclo importante para lo que es la parte centro-norte sería el viernes, ¿sí? Lo que pueda pasar entre esta noche y mañana no llega a ser tormenta, o al menos para el área de Córdoba. Sí puede ser algo más para el sector del sur, pero el evento que quizás se note más en cuanto a tormentas sea el del viernes, que va a ser el último del ciclo, porque el sábado se va a empezar a mover todo esto y vamos a entrar en un escenario distinto. Bueno, muchas gracias. Quien haya hecho esta pregunta, que pase a la recepción, tiene otro precio. Bueno, continúo. ¿Por qué no se puede contener? Estoy en funciones, así que eso si me lo preguntan en la calle, por ahí hacemos la factura, pero acá no. Esta es para Carlos. ¿Por qué no se contiene las aguas de derroche de la cola de la novia en otro dique de contención? Mira, como ingeniero yo te digo, hacemos diques. El gran tema es que para plantear un dique vos tenés que plantear muchos factores ambientales. En realidad yo las retendría aguas arriba, pero implica temas también de ambientales serios. Una presa es uno de los elementos más resistidos. Lo que hay que hacer es proyectarla adecuadamente.
pero casos, por ejemplo, este año no, es un caso particular, pero tenés años, ocasiones, cuando uno ve la serie histórica, que dejas pasar 2 o 3 diques. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Hay capacidad de generar nuevas presas? Sí. Lo que hay que ser es muy cauto en el proyecto. A lo mejor no estas megas presas que nosotros hoy tenemos, sino plantear almacenamientos de menor envergadura y longitudinales, o sea, presas más pequeñas y mucho más distribuidas, sistemas de presas. Perdón, Sí. Está muy bajo sobre el nivel del mar del norte y su archivo. Allá han entregado un continente diario. Esa agua que sobra la han contenido, no la han negociado. Eso lo aprovechamos para bregar con el plan, para los tipos de alimentos, de cosas. O sea, es como que no es que en realidad puedo dar un ejemplo de Argentina. No muchos saben que en el límite entre Córdoba y Santa Fe está el canal San Antonio. El canal San Antonio fue proyectado en la misma época del lago San Roque. ¿Cuál era la clave de ese canal? Quitar los excedentes en la época de inundación y en la época de sequía que tenía compuertas. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había seca, cerraban esas compuertas y tenían un hermoso lago longitudinal. Estamos hablando de hace más de 100 años atrás. ¿Qué pasó? Nos inundamos hace un par de años atrás y no tuvimos mejor idea que ir a romper las compuertas para que el agua escurriera directamente. Y hoy estamos pensando cómo volvemos a tapar las compuertas para volver a tener agua, porque los canales te deprimen la napa. Entonces, cuando uno plantea las obras, las tenés que plantear no solamente pensando en la coyuntura de la seca, en ese caso, de la inundación, sino en el conjunto. O sea, alguien hace 100 años era mucho más brillante, o no dependía del tiempo político, y para apagar un incendio, lo apagó bien apagado, lo apagó para la seca y para la húmeda. Nada más que después, con alguna cuestión política, che, había que sacar el agua rápida, saquemos las compuertas, que hace 100 años nadie mantenía. Muchas gracias. ¿Sabe que en 1994 se inundó Paraguay? Era gobernador Guardia. Uno sabía qué hacer ya para estamos llenos de agua, se tiene que llamar. Que llegan de hablar. Así no me queda la casa, para dar una idea de cómo contener todo lo mismo. Y acá estamos trabajando una rueda de móvil, que se quiere la gente, sabiendo que es agua que de Arcoche estamos haciendo una obra de comunal trayendo agua de Santa Fe para toda la ciudad. No, es que ahí me das pie para decir algo, por ejemplo. Esto, ahí me sale el ingeniero, ahí paso a ser políticamente incorrecto. A mí me enseñaron que el agua es vaga. ¿Por qué es vaga? Se basa en la ecuación de energía. Siempre va en la línea de menor energía. Traer agua del Paraná implica bombear. Bombear implica generar energía. Generar energía, nosotros tenemos una matriz invertida. Para nuestras centrales son térmicas. Terminamos quemando energía. ¿Quién nos da el crédito? Los fondos árabes. ¿Qué nos venden los árabes? Y también eso te habla de otro problema que es mucho más amplio. ¿Qué costo tiene esa agua, o el agua que nosotros tenemos potable, si la vamos a meter en una red que es un colador? Si no bajamos el consumo. Hoy Córdoba tiene una media de 400 litros por habitante y por día, cuando la OMS te recomienda 100. Muchísimas gracias. Completísima la pregunta. ¿Qué innovaciones irá implementando el SMN a futuro por la prevención en tormentas severas dentro de las ciudades? Bueno, yo creo que el servicio va a seguir por el mismo camino de cada vez instalar sensores en lugares donde no se ve nada, ¿sí? Nosotros aquí en Córdoba tenemos la suerte de tener el RMA-1, ¿sí? El radar que está ubicado ahí en la ciudad universitaria. Esa pelota que ven ustedes está bien arriba de una torre.
Bueno, y el proyecto yo creo que va un poco por ir cubriendo zonas que por ahora son zonas tormenteras, podríamos decir así, pero que no están cubiertas por radares. Hay para la zona de Cuyo, para el norte de la Patagonia, esos lugares, esa es la fábrica, digamos, ¿no? Cuando hay frentes y demás, esos lugares son bastante proclives a que se formen tormentas, así que yo creo que va a ir por ese lado. Y en cuanto a los productos, es ir mejorando el tema de la utilización de los modelos y de esa manera hacer que tanto los avisos a corto plazo como las alertas sean cada vez más precisos. Hoy, en los últimos años se ha hecho un salto de calidad en cuanto a eso, ¿no? De los lugares. Antes era Córdoba, decía. Cuando decía Córdoba, podría ser Vicuña Maquena o Villa de María de Río Seco. Hoy están delimitados por sí, no, y además dentro de todos los departamentos, ¿sí? Entonces uno ve que se van empezando a achicar los espacios para que las alertas no sean tan amplias y que no, digamos, no sean no productivas, digamos, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, está alertado medio país y después llueve en un solo lugar, medio como que pasa como el perro del hortelano, ¿no? Y empezamos a notar que la gente empieza a desconfiar de las alertas, se comienza a confiar en otras situaciones y después termina algún día afectándolos a ellos. Muchas gracias. Esta pregunta la puedo contestar yo sobre los mensajes de texto para los alertas. Si se descargan la app del SMN, Tiempo y Clima, ahí les va a aparecer mensajes de texto con los avisos a corto plazo y las alertas por zona. O la de cosecheras. Claro, lo que pasa es que lo que ella dice, por ahí cuando vos mirás la app, queda referenciada a esas estaciones. Y al ser un caso de tormenta, te puede estar diciendo que hay una tormenta y en realidad en tu lugar está despejado, ¿sí? Exacto. Bueno, eso lamentablemente desde el punto de la referencia no va a cambiar hasta que no haya más estaciones. O a lo mejor hasta que se incorporen algunas estaciones automáticas o algo de eso, ¿sí? Que puedan hacer que la referencia sea de ese lugar. Eso es muy importante porque a veces uno mira en el celular y uno le dice hace 26 grados y está lloviendo. Y uno dice, no, no está lloviendo acá donde yo estoy. Y uno mira abajo y dice, estación referenciada a la más cercana que está a 50 kilómetros. No, en realidad en el mientras tanto, hasta que llegamos a tener una red más densa, porque la provincia ha hecho una inversión en estaciones y hay una red hoy que está relativamente creciendo, pero no llega a todos lados. En el mientras tanto, la red está de Mateo, que si bien no son estaciones automáticas y dan un dato de ciencia ciudadana, y es increíble cómo hay gente que se lo toma en serio, gracias a Dios, y pone información muy valiosa. Si vos buscas el proyecto Mateo, te va a llevar seguramente a eso. Vas a tener, está bien, información que no es instantánea, pero que tiene una periodicidad continua, que te va a servir por lo menos para conocer más localmente la situación en el día, en el transcurso del día. Y lamentablemente en esto hay que esperar porque pasa como todo, cada una de estas estaciones son costosas y más costoso, más que costoso instalar la estación, es el mantenimiento y la interpretación de ese dato, que bueno, el servicio creo que lo conoce a rajatabla, igual nosotros por ahí es más fácil poner la estación que mantenerla para que el dato sea fiable en el tiempo. Porque a lo mejor le instalaste 2, 3 años, la estación anda muy bien, y después deja de andar. Hay algunas estaciones que se instalaron que por ahí si busca la red hidrológica nacional, se instalaron en la red hidrológica nacional, se instalaron algunas estaciones, recuerdo en esa zona creo que hay 2 o 3, que transmiten en forma de periódica cada 6, 12 horas, pero bueno, son estaciones no meteorológicas, sino hidrológicas, censales, que te pueden dar pero pasa esto, está dispersa porque no es información pensada en información pensada en gestión.
Es interesante que en esto de Ciencia Ciudadana ustedes, como entidad, pueden sumarse a los proyectos. El proyecto Mateo es uno de los proyectos que proporciona estaciones meteorológicas en un determinado lugar, y nosotros desde Cosecheros tenemos toda la información. Por ejemplo, pueden ir viendo cómo va avanzando una. Si es que ustedes hacen una red de amigos que se sumen y que vayan viendo, por ejemplo, con los tweets, vamos subiendo el avance de los tweets. Y los tweets, hay una relación entre los tweets y los Twitter que van subiendo las personas, y las descargas eléctricas. Entonces, la descarga eléctrica en general te va dando el frente de avance. Ya está establecido en la aplicación. Entonces, de alguna manera, tienen que armar ustedes la red de gente y decir, bueno, que estén localizados a 20, 30 kilómetros del lugar peligroso, por ejemplo, donde hay más peligro, y de esa manera van a poder ir haciendo un pronóstico, ya no voy a tomar el atrevimiento de usar la palabra, pronóstico colaborativo. Y funciona bastante bien. Es una red de conocimiento. Exacto. Nunca la vas a poder catalogar de una alerta, pero es una red de conocimiento. Básicamente saber si está lloviendo mucho, poquito, nada, que ya es mucho. O sea, Maestras en las altas cumbres, ellos saben que de acuerdo inmediatamente se hablan entre ellas y da tiempo a hacer que los chicos de la primera escuela tienen allí no para más el tiempo que se recuerda los hospitales, ni los otros tiempos saben que llegar a los padres. Entonces, la primera de las alertas ya tienen que establecido los números gráficos. De esta manera pueden actuar así. Si lo hacen con la de la inundación, hasta más preciso de lo que te da el instrumental, porque el instrumental lo tenés lejos. De esa manera también podrían hacer eso. sí, eso es toda una cuestión, todos estos proyectos, Prevenir, Mateo, todo. La idea es juntar información para que en un futuro no muy lejano podamos tener modelos en lugares donde no tenemos datos y poder generar, no pronósticos, sino predicciones hidrológicas para que los que están ahí, que si bien no tienen la estación ahí, tengan una noción mediante el sensoramiento remoto de lo que pasa. Te va dando la posición de las nubes, sobre todo. O sea, los radares lo que hacen es medir cuerpos de nubes, ¿no? O sea, las nubes que son, digamos, de gotitas de agua muy pequeñas y no de alta concentración, el radar no las ve casi, ¿sí? Pero una nube de tormenta que tiene alta concentración de gotas, de hielo y demás, sí la ve. Entonces, a diferencia de las imágenes de satélite, que son como una especie de cámara que está allá arriba, midiendo con temperaturas o en el espectro visible, lo que mide es cuerpos, ¿sí? como un radar, y justamente se ve casi en tiempo real, y hay... Claro, lo que pasa es que hay la aplicación oficial del servicio, por ahí no se ven tanto las ciudades chicas, o sea, está en ciudades grandes y uno con lo amplía no se agranda. Pero, por ejemplo, la Rain Alarm, si uno amplía, abajo aparece el mapa, y el mapa aparece con inclusive lugares muy pequeños. Y ahí sí, uno va siguiendo la evolución de una nube, porque bueno, ahí están los colores de reflectividad, uno sabe cuál es una tormenta y cuáles nubes accesorias, ¿sí? Pero bueno, esa es una aplicación. ¿Qué pasa con eso? Tenés que estar dentro de la cobertura del radar, ustedes están ahí justito, digamos, ¿no? Poquito más al noroeste y ya el radar no llega. Es que justamente mucho de lo que fue el proyecto Relámpago y Prevenir tienen como génesis terminar dando una aplicación mancomunada. Acá caen responsabilidades que van desde la nación, los organismos nacionales como los nuestros, desde la provincia y desde los municipios. Entonces, se han empezado a, como quien diría, a alinear astros y también a pasar de gestiones. O sea, uno no hace política, pero puede decir, Prevenir Relámpago nació en una gestión, Prevenir nació en otra y los resultados van a estar en otra. Entonces, el hilo conductor de la ciencia es como que nos ha ido uniendo
pero los plazos organizacionales son complejos, es un problema complejo. La idea es que en 5 o 6 años, cuando esté listo prevenir, cuando esté el SAT, ya todas nuestras organizaciones terminen siendo una única base de datos. Lo que pasa que es lo que contábamos, de la red nuestra originalmente la veía solamente el INA, la red del INTA la veía solamente el INA, la red hidrológica nacional la veía solamente Recursos Hídricos de la Nación, y la red provincial de la provincia la veía solamente la provincia. Hoy por hoy se está tratando de romper esos vasos estancos, que es lo que nos lleva a la interdisciplinaridad y a la interjurisdicción, pero hay que saber las responsabilidades. El INA no puede emitir alertas, porque no es nuestro rol. El servicio meteorológico puede emitir alertas, porque es un servicio meteorológico. Es el que tiene por ley la alerta. Y las defensas civiles son las que tienen que convertir todo esto en operatividad en el campo, tanto la provincial como las municipales. Hay comunas, municipios que no generaron su defensa civil. Entonces tenés una gran disparidad en todos estos factores. Y en esto de que hay muchos equipos, porque existen redes que se han realizado con fondos que a veces no son los de Nación en la Argentina. Después hay que homologarlos a todos y eso no es fácil. Cuando hablábamos de datos, Gerardo les explicó, yo les conté también algo, los datos tienen que ser de muy alta precisión. El servicio meteorológico da una alerta, no puede alertar rojo porque estaban mal los datos de las estaciones meteorológicas que se sumaron. Entonces, esto de homologar no es una cosa fácil. Se tiende y yo creo que hay una predisposición muy importante de todos. Al menos yo que tengo muchos años, veo un cambio respecto de eso. Es que también ahí hay un punto. Por ejemplo, la estación El INA, un tema que hablábamos es que toman muchos más datos. Por ejemplo, toman presión atmosférica, temperatura, humedad relativa, radiación solar. ¿Por qué no se muestran? Porque no están homologados. Entonces, a veces dar una falsa información, por más que la tengamos, es muchísimo más peligrosa que no darla. La ciencia ciudadana tiene eso, te da información que no está homologada, pero te da muy valiosa información de lo que pasa. Después, si lo cotejas contra una homologada, vos tenés aporte a la información, pero no lo podés tomar como para decir con la ciencia ciudadana, cayeron 300 milímetros en Río Cuarto, pero para la estación aérea me dice 80. ¿Y por qué? Por algo será. O sea, hay cuestiones que puede ser que sea una alta variabilidad, pero también puede ser una cuestión instrumental. Hay una anécdota que no la viví yo, pero sí la gente más grande en el INA, que por ejemplo ellos llevaban pluviómetros a distintos lugares de la provincia y había una estación, esta me la contaron, no es anécdota mía, que una casco de distancia daba un milimetraje y el otro que estaba a 10 kilómetros siempre daba el doble. Resulta que eran serían nueras, dos hermanos casados con dos hermanas y una le quería ganar a la otra. O al revés, otra anécdota que me contaron que pasó en Santiago del Estero, que el hombre tenía la pluviométrica y iban y esos tenían aro de bronce y lo veían reluciente. Y cuando veían los registros, sí, lo que pasa es que cuando llueve la guardo. O sea, son anécdotas que no son mías, pero por eso la importancia de la homologación del dato. Y también la diferencia entre una estación censal y una estación de alerta. Sí, de a poquito, porque hay recién, cada organismo tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad termina donde empieza la del otro, ¿sí? El servicio meteorológico es el encargado oficial de emitir las alertas. Y si pasa algo, yo siempre cuento esto, si pasa algo judicialmente, el juez que no sabe nada de meteorología, lo primero que hace, che, pero no, ¿había algo que informara que pasó esta tormenta o no? Sí había, pero lo que pasa es que yo no tenía el celular en ese momento. Bueno, listo. El problema estuvo ahí, entonces, ¿sí? En donde no recibí la información, no estuve instruido, lo que sea. Y bueno, y cada uno de los organismos tenemos una responsabilidad, por ende el servicio tampoco le puede decir a Lina, che, tengan cuidado porque va a llover, seguramente van a levantar. No, eso ya es problema de ellos y ellos tienen el formato, ¿sí? Entonces,
mientras no se produzcan invasiones, digamos, en cuanto a esto de querer darle más información, es cuando mejor va a funcionar todo el sistema, porque cada uno va a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, muchas gracias en nombre del Servicio Meteorológico Nacional y del Museo Meteorológico Nacional. Muchas gracias por este primer conversatorio. Gracias a Gerardo, Lucía y Carlos por estar acá. Y muchas gracias a ustedes por haber llegado a este lugar y haber participado en este primer conversatorio. Gracias.